Hola gente, hoy vamos a hablar de lo que es Local Guides o guía local en el Google Mapa. ¿Tú sabías que existe una comunidad que va poniendo información de los sitios que visitan, los lugares, restaurantes, así sucesivamente? Visitan diferentes países y lo van posteando aquí en esta comunidad de Google Mapa. Y en este caso yo te voy a hablar de mí, sí, yo soy Local Guys. Recientemente llegué al nivel 10, sí, míralo, ahí tengo más de esa cantidad de vistas. Cuando tú veas en el mapa que te llega una notificación, posiblemente sean personas como yo que ponen ese lugar en el mapa para que tú pongas tu referencia. Yo especialmente he puesto muchos lugares en la ciudad corazón, Puerto Plata, Santo Domingo, un sinnúmero de ciudades de República Dominicana, que si comienzo a mencionarte, mira, así que vamos a celebrar eso y mientras yo celebro eso te explico cómo hacerlo, vamos allá. Aproveché que había una gran gira del barrio y no sé si a ti te ha tocado ir y eso es maravilloso, así que vamos para mostrarte un poquito de todo lo que se goza cuando tú vas en grupos así, amigos, familia para la playa. Y en este caso regresamos a la ciudad de Puerto Plata. Mira qué hermosura. Ya ustedes saben cómo es. Pero aquí vamos en público. Igual. Y hacemos esta parada aquí en el túnel maravilloso de Puerto Plata. Mira, hay una comunidad. Luego la vamos a visitar. Y así sucesivamente. Después que compramos, arrancamos de nuevo. Y ahí vamos de camino. Miren qué chévere esta situación. Tenía muchos años que no hacía yo esto, más de 20 años. Rápidamente llegamos a la costa de Playa Dorada. Acabamos de aterrizar en Playa Dorada. Ahora vamos a hacer bueno, estamos desmontando y vamos a ir hacia la playa. En un ratico vamos a llegar a Bergantín, que eso es lo que está como 1 kilómetro de aquí. En realidad no llegué a Bergantín, ya lo he visitado y te la voy a dejar por ahí arriba en una notica. Si tú quieres, lo puncha y vas a ver ese video. Para que mire, esta playa se llena de personas porque día era de fiesta y vamos para que vean. Se botan los barrios para acá, para Playa Dorada. Si ahí debajo de esos kioscos no hay más de 20 personas juntas, díganme mentiroso. Bueno, todo el mundo junto. Pero que hay que disfrutar, vamos allá. Vamos para que escuchen lo que quiero decirle. Sí es la vida. Mientras unos lloran, otros se divierten, otros... la vida es complicada y lo que hay que hacer es cogerla lo más suave posible. Lamentablemente, miren cómo es la cosa. Ayer estaba en el velorio de un primo, que hoy lo enterraban y ya tenía este plan, no podía deshacerlo así por así. Se trata de mi bienestar. Ya yo he estado en estos días, un mes y pico, down, que está un poco en baja, así que preferí arrancar para acá y olvidar de esos problemas aquí yo me despejo, más lo que me gusta hacer. Así que vamos para adelante para que ustedes vean esto. Pues gente, ¿qué es ser Local Guide? Bueno, somos los que vivimos posteando y poniendo imágenes en el mapa. Cuando usted busca referencias de un lugar, para más serles sincero, nosotros somos ese tipo de personas que vivimos explorando, buscando información para ponérsela fácil a los que van a cualquier destino. Eso es un guía local. Y por eso nos dan puntos. Veo también que hacen reuniones y cosas así. Por ejemplo, a mí, yo soy nivel 10. Ahí le estoy poniendo imagen. Así recibí el nivel 10 del Google Mapa. Miren qué chévere esto. Me hicieron postearlo en todas partes. Oh, wow, qué chulo. Seguimos. Y todavía no he tenido la oportunidad de nananina, ni siquiera una pelea. Bueno, sí no puedo quejarme de la que representa el país. A ella le han dado muchas cosas. Buenísimo, pero esto si lo hicieran de que atento de buscar algún beneficio, no, porque esto es para ayudar al planeta y ayudarnos nosotros a comunicarnos mejor. No sé si me están entendiendo. Entonces, el que está esperando quizás una remuneración para atrás, no creo que en esto del Local Guide se esté remodelando. Además de que sí te llevan
a unas presentaciones, a conocer más guías locales y eso. Y te dan una mochila, veo que a veces le dejan en un hotel, así situacionalmente, pero de lo contrario, si tú lo estás haciendo por algún tipo de beneficio, no te lo va a dejar. Mientras das tu opción, te va dando puntos y así sucesivamente. Yo estaba posteando este parque recientemente a la ciudad corazón, específicamente la Herradura. Y miren, de una vez me salió. Y así, miren cómo voy creciendo, voy punteando. Ellos te envían un cronograma de todo lo que tú haces en el mes. Mira qué chulo, y te van diciendo los puntos que tú vas ganando, cuántas personas lo van viendo, así sucesivamente, repito. Es todo por un bienestar, para que tú apoyes tu ciudad, tu localidad, tu negocio que hay, para que la gente tenga la facilidad de encontrar esos negocios o lo que quiera buscar. Regresamos a la playa y miren este lugar, el pueblito conocido en el área de Playa Dorada. Así lo pueden buscar en el Google Maps. También les voy a dejar una foto 360 del área. Aquí pueden alquilar estos edificios que están en Airbnb. Muy chulo, si no quieren ir a resort, ahí vamos. Ahora me encuentro en el pueblito de Playa Dorada. Miren qué chulo. Esto si fuera chulo de invertir aquí. Empieza a hacer inversiones, esta es la mejor área del pueblito de Playa Dorada, aunque se junta mucha gente, pero ¿qué? Esto es maravilloso para hacer inversiones en esta área. Mayor inversión, mayores ganancias, no. Dígame el que sabe de economía si es así o no. Seguimos. Yo te dije que ya he visitado esta área y si tú quieres verlo, entonces cuando termine el video o por ahí arriba te lo voy a dejar. Muy chulo. Eso es ahora que hay mucha gente, pero no es constantemente así. Seguimos. Del área del Pacífico. Del Atlántico, perdón. Sí, son mis favoritos. Son las más cercanas que están. Le digo que esta área es más tranquilo, que usted puede venir. Puede venir a Playa Dorada, ahí donde están los hoteles, o donde está el barriecito, lo que le dicen. Pero yo se los recomiendo que venga a conocer toda esta área, se viene en familia. Creo que esos edificios de ahí son de Airbnb, aunque esté grabando, no lo he confirmado, pero lo más probable es que sea así. Te viene, alquila y viene a fin de semana, trae su comida y ahí cocina y hace lo que quiera, para que no le salga tan costoso. He entendido que aquí cuesta menos la vida en esta área que otros lugares de República Dominicana. Además está el Hotel de Abinader. Además, posiblemente el influencer cibaeño de esta área. Bueno, pues venga a tomarse foto en esta playa, ustedes la ven bonita. Esta ya para acá, para el área de los hoteles, es un poquito más tranquila que hacia allá. Por lo que ven, miren, si tú quieres ver los videos de cuando yo caminé esta área, yo llegué hasta Vegantín, no creo que hoy vaya a llegar, te lo voy a dejar por ahí arriba. Miren cómo amanece mi bandeja de entrada en Gmail cuando yo salgo así a dar una vuelta, a conocer nuevos lugares, una provincia, una ciudad. O sea, yo me esmero y pongo lo más fácil y posible. Algunos lugares que no están lo coloco en el Google Maps. Por eso pregunto mucho en el área y hay personas que no les gusta, pero es que hay que hacerlo. Así que cuando tú veas una persona tomando fotos, por ejemplo yo, me gusta ir al jardín botánico, es el lugar preferido de mi esposa también. Y aquí yo me pongo a postear todo lo que veo, los lugares, los letreritos. Literal, yo puedo decir que el jardín botánico lo he puesto mayormente yo. Así que cuando tú veas a una persona tomando fotos del área, no lo critiques, no le digas nada, porque a lo mejor es haciendo un beneficio para ti y para tu negocio. Mira cómo está florecido el Jardín Botánico de Santiago y yo que lo he posteado en el mapa. Mira qué chulo, observa. Así que mira, a veces lo veo cerrado, tengo que verificar esas informaciones, a ver qué está sucediendo, pero nada. Si tú también me ves por encima de los comentarios, es porque mientras uno más alto es de nivel, así uno le va dando los beneficios y va poniendo por encima de otras personas. Regresamos a la playa.
para seguirte contando un poco de esto aquí. El área que le pertenece a Sun Cape. Por eso es que dicen que esta playa estaba privatizada, pero no. En realidad, si ustedes se dan cuenta, iba para allá. Yo en un video hablé ya de esa situación. Creo que no voy a entrar más en detalle. Ya, ven. ¿Entendieron un poquito lo que es el guía local? Si ustedes quieren que yo les muestre la manera de cómo ir punteando, aunque muchos por ahí dicen que yo no apoyo a Santiago de los Caballeros, pero imagínense los murales, los parques que hacen nuevos y un sinfín de situaciones que se pueden poner en local guys, se pueden poner en el mapa, puntearlo, restaurantes, bares, discotecas, todo literal. No digo que yo solamente, hay muchos como yo en la ciudad del corazón y en República Dominicana entera. Que yo empecé hace tiempo, yo me acuerdo cuando el mapa empezó con eso y se iba actualizando y situaciones así. Pero si tú quieres que yo te explique mejor cómo puntear, lo que puedes hacer para diferenciarte de los otros, pues tú me lo dejas ahí en un comentario. Sí, yo quiero saber cómo puedo hacerme diferente y crecer en el Google Maps. Aunque te repito, no es esperando que te den algo de monetización, no, imposible. Por ejemplo, tú pones murales de la alcaldía y miren, estamos creciendo. Hace tiempo no se ponían los murales de la alcaldía y yo me puse a eso totalmente gratis. Y no espero una remuneración para atrás, porque esto no se trata de esto es porque yo quiero hacerlo. Entonces le estaba explicando lo que es ser guía local. No esperen, vuelvo y les repito, que sea por beneficio económico. Usted puede, ya sé yo, algún negocio que usted quiera propulsarlo y usted es un nivel avanzado, pues puede motivar a esos negocios y más que se puede. Ahora mismo la situación que yo veo en el guía local es la situación del lenguaje y todavía no está muy desarrollado para los hispanos, para los que no hispanohablantes, no está muy desarrollado, pero tenemos que hacernos unión, tenemos que unirnos y comenzar a hacer fuerza para que también se gestione eso para Latinoamérica, que ya está, pero todavía los eventos son en inglés, se habla muy poco el español, no sé si me están entendiendo. Soy sincero, a mí por lo menos en Santiago de los Caballeros me gustaría tener un YouTube Space, un Google, un espacio de Google, una tienda de Google, un Amazon, y sin fin, una cantidad de tiendas que se pueden tener en Santiago de los Caballeros y aquí mismo en Puerto Plata. Pero le digo, puede ser en Santiago de los Caballeros aún, Lo de Google, lo de YouTube Space podemos gestionarlo porque miren, en esta República Dominicana hay muchos creadores de contenido de YouTube que a veces lo dejan tranquilo, pero es que hay que irlo educando y YouTube todavía sigue siendo la plataforma número 1 de comunicación. Claro que TikTok y otras plataformas de video corto le están haciendo la competencia, pero parece que la gente se aburrió. Hay que motivarlo a hacer más contenido, que tenga más peso el contenido, no simplemente se vive de relajo. Hay muchas situaciones, por ejemplo, a las que yo me dedico. O sea, la gente quiere nada más que sea el gobierno, pero no gritan, Nada más se quejan, pero no sacan un teléfono móvil. Ya tenemos la tecnología ahí, donde usted me está mirando ahora. Y lo que hay que sacar de su parte y denunciar la situación que está pasando. No se quede callado. Que el que se queda callado al final pierde. Eso es lo que quiere el crimen. Que la gente se quede callado para ellos seguir haciendo de lo de ellos. Seguimos. He estado hablando aquí y no he disfrutado nada de la playa. Vamos a darnos un chapuzón para luego seguirle explicando sobre el Logo Guys. Tan grandísima. Miren esa ola detrás de mí. ¿Cómo es? ¡Wow! Ah, maravilloso. Miren lo que viene detrás de mí. Miren. Ay, padre. No duré mucho bañándome porque noté esta situación en el río mientras volaba el dron. Mire qué cosa. Y si hay basura, posiblemente hay otros desechos. Aunque aparentemente la planta de tratamiento está funcionando. Digo, pero lo vi
turbio, a lo mejor estaba lloviendo, miren lo que digo, la planta estaba funcionando, pero no olía totalmente bien el agua, así que a lo mejor hay una cloaca por ahí que le está cayendo y entonces todo eso va al océano. Yo prefiero quedarme fuera del agua, así a lo que vi, lo que noté. Son cositas que uno como ser humano y a lo que yo me dedico, por ejemplo, la voz del yaque que le voy a poner por ahí arriba, son situaciones para nada que no me gustaron y me puse también a chequear la gran cantidad de basura que tiene la playa y eso significa que no tiene ni siquiera zafacones. Vamos para mostrarle la realidad. Aquí llegamos al área del río. Si ustedes observan esta cantidad. Bueno, tuve niños bañándose, pero yo no les recomendaría que se metan en el agua una vez contaminada, como ustedes ven allá atrás. Estaba explicando, miren la situación. Es que no hay zafacones en toda la playa. Entonces sí se puede hacer algún tipo de sistema que se recolecte y ya. Y así pasan y se crea otro fuente de trabajo para que quieran limpiar las playas. Pero hay que ser más visionario que simplemente político. Yo no sé, aquí vemos niños, esperemos que no haga ningún tipo de reacción a esa contaminación. Incluso hay niños conscientes que se acercan. Señor, no se meta porque el agua está contaminada. Ay Dios, seguimos señores. Le digo que yo no me bañé mucho en esa área, me bañé más hacia arriba. Y miren qué chévere, cómo está esto aquí con la bandera, muy chulo, lástima que estaba nublado. Eso es todo, señores, Oval Ureña de este lado, miren la voz del yaque por ahí, se la voy a dejar. Y si tú quieres ver más contenido, pues le das like, te suscribes y lo que tú quieras. Nos vemos después, señores, cuídense. Por ahí arriba le van a salir más videos cuando termine el video. Nos vemos después, señores, cuídense. Que viene, ahora es que esta vaina se va a poner buena. Nos vemos después. Que está en remodelación, no voy a poder mostrar, pero queda pendiente. Así que pendiente al próximo resort que nos vamos de vacaciones, señores, cuídense que esto apenas empieza y ustedes son muy importantes para mí. Nos vemos después, bye. También me puedes buscar en Spotify. Sigue disfrutando de tu próximo video de Oval Ureña Sosa.